hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor hoy. Quiero dar un saludo a todos los países que nos ven, a Chile, Argentina, República Dominicana también, nos ven desde allí, desde Brasil también nos ven, amén. No sé, seguramente habrán países que no los mencione. A veces hasta de Cuba logran ver, hermano, mire, ya eso es mucho, amén. Le doy gracias al Señor porque a veces los hermanos van viendo de a poquito y ven de Cuba, de Puerto Rico también, amén. De Colombia, de México, gloria sea el nombre del Señor, también están siempre participando. Hay algunos que dicen, no entiendo nada, pero de todas maneras están también viendo, muchas veces saludan hermanos desde Pakistán, desde la India, desde África y de muchos países en el mundo. Le doy gloria y honra al Señor también, y de paso estamos preparándonos también, ¿sabe qué? Para predicar, y le quiero dar un saludo a toda Colombia. Quiero dar un saludo a Colombia, quiero dar un saludo también a AB Televisión de Colombia, al querido hermano Anastasio Bedoya, que ha tenido a bien permitirme y abrir la puerta para que podamos estar en Colombia predicando el Evangelio allí todas las noches. Así que en un programa muy popular, muy grande allí en Colombia, le doy gracias al Señor, así que voy a estar mandando todos los mensajes y predicaciones allí. ¿Qué le parece? Estamos acá, pero tenemos que estar allá. Estamos acá, pero tenemos que estar en todos lados. Amén. Así que usted es parte de esto y usted tiene que ayudarnos. Es decir, no es que si quiero, no es opcional. Usted necesita y tiene que ayudarnos ¿en qué? En compartir, solamente eso, es compartir, nada más, compartir con otros. Vamos a 1 Tesalonicenses, vamos a 1 Tesalonicenses 3 y vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Para mí, hermanos, las cartas de Pablo son excepcionales, no hay nada que se asemeje a esto. Toda la palabra del Señor lo es. Pero cuando leo las cartas de Pablo, vemos un sentimiento tan grande y tan profundo. Yo no sé si usted tuvo la posibilidad de ver o de oír, por lo menos, en la radio el programa de ayer de Segunda de Timoteo, que fue la introducción de Segunda de Timoteo y que está en Facebook Live. Vaya a verlo, por favor, Karina Guirimeshens, en el día de ayer. Ni yo sé qué es lo que va a pasar, ¿verdad, Hilda? Ni yo sé, ella está siempre ahí, ni yo sé qué es lo que va a pasar desde el momento que entro a ese lugar allí en esa radio. Amén. Y entonces el Señor trata conmigo, el Señor me ayuda, el Señor me levanta y salgo de ahí renovada en esa hora que estoy en ese lugar. Entonces, si puede, véalo, una introducción acerca de 1 de Timoteo. Aquí también aparece Timoteo, porque Timoteo anda por todos los lugares, ¿ve? Porque Timoteo, una conexión muy grande, una amistad muy linda con Pablo y una fidelidad hasta el final, lo cual es algo que realmente debe ser destacado. Vamos a leer esto por ahora, amén, y después seguimos. Dice así la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, a partir del versículo 1, dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, dice Pablo, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Amén. Gloria a Dios. Un pasaje que compartí en el Facebook hace unos días atrás y dije voy a predicar de eso en algún momento. Para esto estamos puestos. Es decir, un llamado, cuando hemos sido llamados, fuimos llamados a la aflicción. Fuimos llamados a la tribulación muchas veces. Y nosotros quizás vemos una parte del llamado, ¿verdad? Cuando hemos sido llamados a la gracia de Dios y todo, pero también aquí vemos una palabra de recordatorio. Cuando ustedes llegaron al Evangelio, estaba diciéndole Pablo básicamente a estos tesalonicenses, ustedes ya sabían de antemano y ahora están todos amedrentados.
Ahora pareciera que están viviendo algo que como yo no sabía que iba a pasar esto, yo no sabía que iba a ser perseguido, y yo no sabía que ahora iba a pasar una tribulación, y yo no sabía que ahora esto era así. No, si para esto estábamos puestos. ¿No le parece a usted, hermanos? Vamos a abrir nuestro corazón a la palabra del Señor. Unos minutos, no voy a tomar mucho tiempo, amén, y vamos a orar una vez más. Padre mío, en el precioso nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, y también delante de todos nuestros hermanos, los que están presentes y los que están, Señor, en tantos lugares donde es llevada tu palabra. Tú eres, Señor. Tu Espíritu Santo es el que lleva la palabra a todo lugar que tú quieres llevarla, Señor. Yo te ruego que tú nos unjas, que tú nos des el entendimiento, la sabiduría, Padre mío. Que tú, Señor, pongas todo lo que necesitamos en este momento. Yo desde este lugar, Señor, y mis hermanos también, Padre, que hayan corazones muy sensibles, Señor. Que podamos nosotros ver este texto como tú lo ves. Que podamos entender este texto de la manera que tú siempre has querido. Te lo pido, úngenos para oír y para entender lo que el Espíritu Santo le dice a esta iglesia hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando yo leí esto dije, realmente el Señor siempre nos avisa todas las cosas de antemano. ¿Usted sabe eso? Dice la palabra del Señor que nada es revelado, al menos que el Señor primero se lo diga a sus profetas. En ese sentido estaba hablando acerca del Antiguo Testamento, ¿no? Estaba hablando de todos aquellos profetas de Dios, Isaías, Jeremías, etcétera, a los cuales el Señor le había dado una palabra y ellos daban esta palabra. Ellos decían, así dice el Señor. Entonces el Señor le daba a sus profetas aquello que habría de venir, todas cosas que ya se cumplieron y otros eventos que todavía están por cumplirse. Entonces nosotros en realidad, hermanos, ya tenemos, dice la palabra, tenemos la palabra profética más segura, que es toda la Biblia. Si nosotros conociéramos realmente la Biblia, y creo que en realidad hay muchos que sí conocemos la Biblia, conocemos por lo menos suficiente de la Biblia como para estar esperando que ciertas cosas nos van a suceder. No es que quizás no nos suceda. ¿Somos cristianos? ¿Estamos exentos de todo? No estamos exentos de todo. Aún siendo creyentes, mire, le dice la palabra, sale el sol para el incrédulo, sale el sol para el creyente. Y así es con todo. Entonces, cosas que puedan pasarle a un incrédulo, también le pueden pasar a un creyente, hermano. Mire, qué noticia tremenda. Uno piensa, ay no, pero yo soy creyente. No, soy creyente, quizás vamos a estar pasando, y lo más seguro que vamos a pasar otras cosas que seguramente un incrédulo no va a vivir jamás en su vida. No va a experimentar nunca en su vida, al menos que se convierta. Por eso es que Pedro dice, no entiendo, básicamente dice, no entiendo por qué ustedes reaccionan o actúan de cierta manera cuando viene el fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña os hubiera acontecido. ¿Entienden esto? Entonces, los cristianos de todos los tiempos siempre han reaccionado igual en los momentos de prueba. Han reaccionado como, ¿por qué a mí? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué no al otro? Todos los creyentes han tenido esta reacción. Fíjate qué cosa tremenda. O sea que los creyentes de ahora no somos mejores que los creyentes del tiempo de los tesalonicenses, de los colosenses, en el tiempo de Pablo, aún en el tiempo antiguo. No eran llamados creyentes, pero como sea, eran hombres, mujeres de fe, aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo, y también eran amedrentados. También el Señor tenía que aparecerse a ellos y decirles, no temas. Amén. Siempre el temor queriendo embargar los corazones, porque aquí estamos hablando de eso, estamos hablando de temor y estamos hablando aún de un espíritu, escuche, se le llama espíritu angustiado, así lo llama Isaías en el capítulo 61, hermanos.
el espíritu angustiado. Y el Señor dice, no, denme el espíritu angustiado y yo les daré el manto de alegría. Ese es el manto que nosotros debemos tener colocado todo el tiempo. No significa que no vamos a llorar, no significa que no habrá aflicción, si justamente el Señor dijo, amén, en este mundo dijo. Mientras ustedes están viviendo en este mundo, mientras ustedes salen todos los días a trabajar, a estudiar, van, vienen, andan por todos los lugares, viajan. Es decir, en el diario vivir habrá momentos en los cuales sufrirán aflicción. El Señor ya lo había dicho, el mismo Jesús lo dijo. En toda la Biblia está escrito que sufriremos aflicción, pero dice, pero he aquí, yo he vencido al mundo. Cuando Él dice yo he vencido al mundo, no significa que entonces las aflicciones el Señor las va a eliminar. No elimina las aflicciones muchas veces. Algunas veces sí, pero está en su soberanía y de acuerdo a nuestra situación personal. Pero no necesariamente las aflicciones van a desaparecer. Dice, no, bueno, cuando pases por el fuego no te quemarás, pero tiene que pasar por el fuego. Cuando pases por las aguas no te abnegarán, no te ahogarás con las aguas, pero estás pasando por las aguas igual. Aquellos hijos de Israel, cuando entraron en ese horno de fuego, entraron al horno de fuego. Y encima de todo, la instrucción fue dada que le dieran 7 vueltas más para que ese fuego se hiciera muchísimo más intenso. Y fue cuando en la mayor intensidad de ese fuego y en la mayor intensidad de ese horno es que aparece ese cuarto hombre. Aleluya. Fue el ángel del Señor que se metió ahí mismo con ellos. Oh, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Oh, bendito Señor. Él es poderoso para aún, mire, acompañarnos dentro del horno. Por eso dice Pedro, el fuego de la prueba. Y la prueba esta puede tener muchas diferentes facetas, diferentes características. El Señor permite pruebas globales como esta, permite pruebas para un pueblo solo, permite pruebas para quizás una aldea sola, una comunidad sola. El Señor permite pruebas a una familia, una sola casa, y parece que los demás todos bien y la prueba está para esa nada más. El Señor permite pruebas a una persona sola nada más. Ahora, con esta situación actual, y con esta pandemia actual, que entienda, es del diablo. ¿Ok? Esta situación actual es del diablo, pero el Señor lo permite. ¿Amén? Y lo permite, y con esto Él cumple muchas cosas al mismo tiempo. Él trata con cosas personales, individuales, con corazones, evidencia cosas en medio de todo su pueblo, ¿verdad? Porque el Señor tiene su mirada puesta en su pueblo. Así como en el Antiguo Testamento el Señor, ¿verdad? Cuando habían otros pueblos que entraban dentro de la historia, eran porque tenían que ver algo con el pueblo de Él. Pero el Señor está contando con su propio pueblo. Amén. El Señor no está esperando fidelidad del mundo. El Señor no está esperando fe de parte del mundo. El Señor no está esperando del mundo que el mundo venga y diga, ay, hermano, ¿quieren que hagamos algo para la obra del Señor? No, el Señor está esperando nada del mundo, sino que lo que está esperando del mundo es que se arrepientan los hombres y crean en el Evangelio, así como un día nosotros entramos por la fe. Pero el Señor está esperando sí de nosotros sí espera. Y aquí Pablo entonces, cuando escribe esta carta a los tesalonicenses, y dice, no aguanto más. Dice, ¿por qué es que no aguantaba más Pablo? ¿Qué es lo que Pablo no aguantaba? Dice, no aguanto más por tener información acerca de la iglesia de Tesalónica. Necesito saber cómo están los hermanos en cuanto a la fe. Necesito saber qué está pasando en esa iglesia. Necesito saber si todo el tiempo invertido, si todas las enseñanzas, si el tiempo que estuve con ellos, si cuando estuve en Atenas, si dio fruto, si pasó algo realmente bueno allí. Necesito información urgentemente. Él no quería largar a Timoteo,
porque Timoteo le era de tremenda ayuda a él. Y seguramente uno de los pocos que de verdad estaban al pie del cañón, como uno dice, era Timoteo. No lo quería largar, dice, es que no aguanto más. Y estoy oyendo que hay ciertas cosas que posiblemente estén amenazando la iglesia de Tesalónica. Él sentía y él sabía, había oído. Obviamente la información no corría como corre hoy. En un segundo uno se entera de todo en todo lugar. En ese momento eso era una angustia. Imagínense inclusive muchos de los que estamos aquí, cuando no había internet, cuando no había nada, no había celulares, no había nada de esto. Y entonces uno esperaba un telegrama. ¿No? ¿Cuánto recibió un telegrama alguna vez? Y el telegrama cortito era, estamos bien. Murió el tío, todo rápido era. ¿Ah? Yo recibía telegramas de mis abuelos. Feliz cumpleaños, Karina. Ese era el telegrama. Entonces, imagínense esperar una noticia y estar angustiado a ver en qué momento yo voy a saber algo acerca de esta familia, acerca de esta iglesia, acerca de estos hermanos. Un trabajo que se hizo, se invirtió, hermano. Se invirtió tiempo, esfuerzo, dinero, trabajo, sudor, llanto, enfermedades. Se sacrificaron cosas, de todo. Y entonces, él está ahora en otro trabajo. Y mientras tanto está angustiado porque no sabe qué está pasando con los de Tesalónica. Hay un peligro. Y el peligro que había en la iglesia de Tesalónica y los hermanos en Tesalónica era que se estaban quizás desviando de la fe. Estaba ese peligro inminente. Este era el peligro. Después él habla de otras cosas, habla de la santificación, habla de la santidad, habla de guardarse, habla de abstenerse de inmoralidades, habla de muchas cosas, pero principalmente, porque lo otro es una consecuencia, principalmente era el peligro de que quizás los de Tesalónica estuvieran desviándose en cuanto a la fe, en cuanto a esta profesión de fe. Y esa era la gran preocupación de Pablo. Inclusive cuando él menciona acerca de todas sus vicisitudes a los corintios, él menciona al final de todo, y además de todo esto, la preocupación por todas las iglesias. Y creo que esa era la mayor preocupación que Pablo tuvo durante toda su vida ministerial, la preocupación por todas las iglesias. A ver, hermano, debería ser a todo creyente, pero a los ministros del Señor, a los pastores, el verdaderamente llamado por el Señor, me refiero, esta es la mayor preocupación que hay. Las almas es la preocupación. La preocupación es, ¿qué pasó? Aquí él dice, ¿habrá sido todo en vano? ¿Cuántas veces Pablo dijo, espero que no haya sido en vano? Cuando dice en los Hechos, bueno, y sirviendo al Señor, dice, en el libro de los Hechos dice, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas. Después Pablo lloraba, Timoteo también lloraba. Cuando se despedía el uno del otro. Cuando sabía que Pablo iba a la cárcel otra vez, Timoteo lo dejaba llorando por ahí. ¿Entienden? No quería él largar a Timoteo en este momento porque le era de gran ayuda ministerialmente, pero habían cosas que necesitaban ser resueltas allí en Tesalónica y necesitaba él tener la información segura de qué estaba pasando. Entonces lo envía a Timoteo. Y entonces lo enviamos a Timoteo para que él pueda ver qué es lo que está sucediendo en la iglesia de Tesalónica, cómo están los hermanos. Y gracias a Dios recibe buenas noticias. Los hermanos estaban perseverando en la fe. Aleluya. Pero estaban en momentos de gran persecución. Entonces, ahí era donde tenía el temor Pablo. Dice, hay mucha persecución, hay mucha oposición. Pero de todas maneras, los de Tesalónica se mantuvieron unidos y se mantuvieron buscando al Señor y sirviendo al Señor. Esto es lo que me parece extraordinario. Que aún en momentos difíciles, en momentos duros, estamos hablando de persecución. No estamos hablando una situación física, estamos hablando de un peligro inminente en que te maten por predicar el evangelio, en que separen familias y metan a ese hombre a la cárcel, lo cual había pasado.
Y pasó. Inclusive el Señor ya se los había dicho en Mateo 24. Ya les había advertido. Los van a tomar, los van a arrestar, los van a matar. Ay, no sabíamos que así venía la cosa. Cuando dijiste, sígueme. ¿No? El Señor te dijo a ti, sígueme. Tal vez no era que estabas en unas barcas pescando, pero como sea, el Señor te dijo, sígueme. Y si no te has dado cuenta de esto, lo tienes que saber hoy y estar seguro. El Señor te dijo en algún momento, sígueme. Y tú dijiste, bueno, te sigo. No. Tienes que poner las manos en el arado y no mirar atrás. Amén. Y tú seguiste. Amén. Entonces, pareciera que el peligro estaba que algunos retornaran o que algunos quizás miraran atrás y dijeran, ay, pero yo antes de ser cristiano yo no tenía tantos problemas. Antes de ser cristiano estaba todo bien. Antes de ser cristiano hacía más plata. Antes de ser cristiano no tenía tantas vicisitudes. Antes de ser cristiano me llevaba bien con mi esposo. ¿Por qué? Porque no eran cristianos ninguno de los dos de antro, los dos de tomadera, los dos de todo, entonces no había problema. Pero cuando se convirtió uno, problema. Y el Señor dijo, es que yo no he venido a traer paz. Bueno, aunque Él es el príncipe de paz. Él estaba queriendo decir, si no enemistad entre padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa. Amén. Entonces, ¿estamos ya advertidos o no estamos advertidos acerca de qué tipo de pruebas y qué tipo de tribulaciones podríamos nosotros llegar a enfrentar durante todo el tiempo que nosotros somos cristianos? Estamos advertidos. Estamos advertidos. Y el predicador del Evangelio necesita advertir al pueblo más de las posibles circunstancias adversas que los creyentes puedan estar enfrentando. Porque si nosotros pintamos un cuadro colorido, hermano, que existe, pero sabemos en medio de qué estamos, el Señor dice, no, mire que yo los envío a ustedes como corderos en medio de lobos. Y dice, ay, ¿y cómo así? Y así es. Entonces, no deberíamos nosotros sorprendernos de ninguna manera. Como decía el otro día la hermana, ya pasó una semana, el martes pasado, ¿de qué manera es que asumimos nosotros este tiempo especial, este tiempo diferente, este tiempo raro, este tiempo en el cual uno dice, no me acostumbro? No, a ver. No es cuestión de acostumbrarse o no acostumbrarse, sino es el de nosotros actuar conforme a la sabiduría del Señor y conforme a otros tiempos bíblicos y en la historia del cristianismo en la que hubieron tiempos muy adversos, muy difíciles, que tuvieron que atravesar creyentes. ¿Cómo lo atravesaron? ¿Cómo perseveraron en la fe? Hebreos capítulo 11, hermanos. Perseverando en la fe, peleando la buena batalla de la fe. Gloria a Dios, aleluya. Palabras que también le dice Pablo a Timoteo. Entonces, aquí tenemos que entender esto. Para esto estamos puestos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos desafíos, nosotros como creyentes tenemos retos que el que no conoce a Cristo todavía no tiene. Nosotros tenemos otros retos. Nosotros tenemos otra vida, es otro contexto totalmente diferente. Hacemos muchas cosas y muchas actividades que son iguales a la de cualquier persona que no conoce al Señor. Un trabajo, una escuela, salidas, compras, etc. Hacemos muchas cosas que pareciera que somos lo mismo, pero no es lo mismo. Nosotros tenemos otro contexto de vida, que es la obra del Señor. Más y más, el creyente empieza a involucrarse en la obra del Señor, donde sea que el Señor lo haya puesto, lo haya ubicado, lo haya plantado. Y le dice, bueno, aquí. Y entonces para aprender, para crecer, para ser perfeccionados en la sabiduría de Dios, creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, sirviéndole al Señor, amén, los dones desarrollados, talentos a su disposición, llamados, etc. Entonces,
En ese contexto es en el que el creyente vive y todo lo que es secular, un trabajo, es solo un trabajo. No es tu vida entera. Amén. Ahora, sí, para algunos pareciera que sí, pero tiene que tener mucho cuidado con eso. ¿Ah? Como alguien dijo, un electricista, si usted es electricista, usted es un misionero disfrazado de electricista. Amén. Usted es una profesora, una misionera disfrazada de profesora. Amén. ¿Por qué? Porque la obra del Señor comienza a tomar un lugar preponderante en nuestra vida y en nuestro contexto de vida, en nuestro diario vivir. Es la vida, es la piedad, es la palabra. Uno tiene constantemente pensamientos en cuanto a las cosas del Señor y la preocupación por la iglesia del Señor Jesucristo. No la iglesia nuestra local solo, la iglesia del Señor Jesucristo, la nuestra, la local, y también la iglesia de Cristo en general, la iglesia universal de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Porque hay muchas similitudes. Lo que vemos que está sucediendo acá se repite también en Colombia, se repite en Argentina, se repite en Chile, se repite en muchos países, en muchos lugares. Amén. Entonces, no es, lo que es común para usted es común para aquel hermanito que está en Italia. Vicisitudes que está pasando uno aquí, es posible que las esté pasando otro en otro lugar y en ciertos lugares muchísimo, pero muchísimo más intensamente y peor de lo que lo podamos estar pasando aquí. Entonces, uno a veces ve la fe de ciertos hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo en ciertos lugares y dice, ay, bueno, mira qué fe que tienen hermanos, no tienen nada. Uno mira la fe que tienen estos hermanos tan contentos. Y uno dice, yo no sé de qué están contentos porque no tienen nada. Porque uno mira lo físico, uno mira lo tangible, pero uno no está mirando lo espiritual que tiene. Les había contado, hermanos, aquellos pastores allí en México, y yo estaba ahí sentada con ellos ahí en la casa. Tenemos todo, tenemos todo, tenemos todo, decía el pastor con una sonrisa de oreja a oreja feliz. Hablando de Jesús todo el tiempo. Y yo miraba y digo, no tienen todo, no tienen todo, no tienen todo. Necesitarían esto, esto, esto y esto. Pero se los veía preparados. Es decir, hay personas, hay creyentes que están preparados, conocen de Biblia lo suficiente como para estar preparados, ya estoy preparado para ese tiempo que viene. Es decir, el tiempo viene y a ti no te descoloca, no te es de tropiezo. No te es de estorbo a tu vida personal. Porque no, es que estoy en la roca. Ahora, si tú te das cuenta, si tu casa fue construida en la arena, justamente en un momento de tormenta, porque si no hay tormenta, entonces no te das cuenta si estás en arena o si estás en roca. Tierra firme o arena. Y eso te das cuenta exclusivamente cuando vienen los vientos contrarios, cuando arremete eso y parece que se deshace la casa. Se deshizo la casa, no quedó nada. Arena. Y yo creo que muchos creyentes posiblemente nos demos cuenta que estábamos un poco en arena, o con un pie en la arena y un pie acá. No se puede. El Señor dijo, o está en un fundamento o está en el otro fundamento. Un fundamento no queda nada. Y el otro fundamento no está diciendo que los vientos contrarios no vienen. Dijo el Señor, no, a esa casa también. Esa casa se refiere al creyente personal. Nosotros, como el templo del Espíritu Santo, también puede incluir una familia entera, puede incluir una comunidad entera, puede incluir una iglesia entera, lo que sea. ¿Amén? También hay contrariedad, también hay viento, hay corriente, hay todo esto, también le pega, pero bueno, ahí se puede tambalear un poco, pero no cae, queda firme todavía allí. Amén. El Señor dice, el justo 7 veces caerá y hasta 8, pero ¿qué pasa? Y dice, se vuelve a levantar. De todas se vuelve a levantar. Entonces sabemos que, bueno, podemos caernos, pero no quedamos destruidos. Podemos estar derribados por algún tiempo, pero no destruidos. Aleluya, gloria a Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor.
Y todos estos temores, vamos a decir preocupaciones, son las que tenía Pablo y sus asociados por la iglesia en este momento de Tesalónica. ¿Será? Yo necesito saber, no aguanto más. Necesito saber cómo están los hermanos de Tesalónica, cómo está la fe de ellos. ¿Están prevaleciendo? El único para mandar de confianza, Timoteo. Ve, Timoteo, averigua y tráeme noticias pronto. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Vea lo que pasa. Quiero que vean en capítulo 2, hermanos, unos versículos antes, a partir del versículo 17 del 2, porque Pablo, él se ausenta de la iglesia, pero él expresa su gran amor por la iglesia, su gran amor por la obra del Señor Jesucristo y también todo lo que Satanás está haciendo al mismo tiempo en contra de la obra del Señor, estorbos. Entendamos, hermano, esto es un estorbo, ¿sí o no? A mí me molesta, a mí me estorba. Me estorba el coronavirus, me estorba, hermano. Me estorba, es cierto, en cierta forma me estorba. La palabra continúa, sigue, pero entonces ahora parece que somos el estado número 1 de todo el país de contagio. Hemos ganado una fama. No quiero esa fama, ¿por qué? Porque eso a mí me corta para uno poder viajar, para ir a los lugares. Ay, no, si es de la Florida, no. Ay, no, si es de Estados Unidos, no. Estamos cortados, nos bloquearon, hermano. ¿Ah? Pero el punto es que también en los otros lugares también están habiendo muchos hermanos, mucha gente en general, no importa, hermano o no hermano, contagiados también. Y esto va a continuar, ¿sabe? Va a seguir. Entonces usted dice, ay, y para mañana, escuche, mañana usted dice, ay, siento como un dolor de garganta. Ay, pero ¿cómo? Y ya anda corriendo para aquí, para allí. No se asuste y no lo vea como, ay, ¿qué ha pasado? El fuego de la prueba, hermano. A veces está un poquito más caliente que otras veces. No siempre está tan caliente. No siempre. A veces es un poquito nada más de calor que el Señor permite darnos, ¿verdad? Pero no lo vea como cosa extraña. ¿Por qué se lo ve como una cosa extraña? Eso es lo que yo no entiendo. No debería ser cosa extraña. Debería ser, no, si para esto estamos puestos, pero bien puestos, hermano. Como dice Filipenses, dijo Pablo, estoy puesto, dice. Yo estoy puesto para la defensa del Evangelio. En naufragios, con hambre, con casa, sin casa, a veces a la intemperie, en peligros en la ciudad, peligro en el campo, peligro de falsos hermanos, peligro de aquí, peligro de allí, más la preocupación de todas las iglesias, pero puesto para la defensa del Evangelio. Amén. Entonces, yo digo, realmente, ¿para esto estamos puestos? O si no, tenemos que empezar todo otra vez. Es decir, bueno, o si no, quizás todo lo que se ha hecho hasta ahora ha sido en vano, porque entonces esa también puede ser la otra posibilidad. Pablo dice, yo espero que no haya sido en vano, porque él estaba esperando un resultado positivo de estos de Tesalónica. Y si los tesalonicenses estaban todos, se habían desviado todos de la fe y estaban, entonces decía, ay, fue en vano. ¿Y sabe lo que es hacer un trabajo en vano, hermano? Yo entiendo que muchas cosas las hacemos a veces en la carne y el Señor nos tiene que guardar de eso y ayudar en cuanto a eso. Pero si el trabajo es del Señor y uno dice, en vano fue todo lo que se hizo y parece como que no se hizo nada. Y uno va a ver y como que no quedó nada. Y es duro, hermano, eso. Usted entiende. Es fuerte. Y este era el temor que estaba teniendo Pablo en este momento con la iglesia de Tesalónica. Vea lo que dice en el versículo 17. Dice, pero nosotros, hermanos,
separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Aleluya. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. ¿Cuál era el motivo por el cual no podían verse los rostros? No, es que no existe iglesia. A ver, no existe iglesia. El pastor de Cuba dice iglesia enlatada. Iglesia, no sé qué quiere decir. Iglesia enlatada, una cosa así insulsa, ¿no? ¿Viste cuando no hay nada para comer y estás en ¿cómo se dice? Cuando hay un tornado, un huracán y compras lata y después el tornado no pasó nada y la lata no la quiere comer nadie. La lata ahí las empiezas a donar. Entonces, un evangelio así como un cristiano así que no tiene gusto a nada, que no sala nada, no sabe a nada. Amén. Entonces, vemos como él dice, yo quiero verles, pero no puedo ahora. Él no podía por diferentes razones, a veces estaba en prisiones o estaba en otro lugar de trabajo en ese momento que no podía desatender y no podía dejar. O habían momentos de gran peligro y de persecución y tenía que ver de qué manera iba a llegar de punto A a punto B. Muchas situaciones, muchas vicisitudes, por los cuales no podía verle. Dice, bueno, un poco de tiempo, espero que podamos vernos pronto. Siempre vemos en Pablo, si usted lee todas sus cartas, siempre está él queriendo poder llegar. En ningún momento se ve no deseo de estar con los creyentes, de ver los rostros. Aleluya. Es duro, hermano. Una cosa es predicarle a una silla, otra cosa es predicarle a rostros. Y entonces él dice, yo quiero ir con vosotros. Esta ausencia, dice, no la aguanto más. Dice, por lo cual, dice, quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Cierto? Me está estorbando Satanás. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Y seguramente muchas veces Pablo reprendía y oraba, intercedía, pero le estorbaba. Satanás estorbando. ¿Qué era lo que estaba estorbando? La obra estaba estorbando. No era que Pablo quería ir porque quiere ir por allí para vacacionar, turistear. No, tenía que él ir a edificar esa iglesia porque había lugares donde Satanás estaba enviando sus propios ministros para desanimar al pueblo, para desviar al pueblo, para desenfocar al pueblo. Y entonces Pablo dice, necesito ir urgente y si no voy yo tengo que enviar a alguien. Y a veces no había a quién enviar. Era fuerte. No, pero nosotros no tenemos muchas preocupaciones por la obra. Está faltando amor a la obra, hermano. Está faltando esa preocupación. Esta preocupación sí es una preocupación que nos mueve, hermanos, a hacer algo por la obra del Señor. No tanto digo por una iglesia local en sí mismo, el trabajo que hay que hacer aquí físicamente, que hay que hacerlo, pero también todo lo que conlleva a una vida diaria, todos los días para el Señor. Amén. Oh, bendito sea su nombre. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? ¿De qué me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Gloria a Dios. ¿Quiénes? Los cristianos, los creyentes. Pablo dice, vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Es decir, muchas veces yo les he dicho esta frase, les he dicho, ustedes son el motivo por el cual hacemos lo que hacemos. Vean el gran amor por los hermanos. Con dinero, sin dinero, como sea. Como sea. Pero como sea, el enemigo buscaba estorbar, a veces porque no había suficiente, a veces porque los corintios tenían que dar la ofrenda y no daban, y entonces los filipenses dieron, y entonces los pobres de Jerusalén pasando necesidad, estorbos económicos, estorbos físicos, estorbos de salud, estorbos de persecuciones, estorbos de oposición.
Habían todo tipo de estorbo y todavía decía una y otra vez, he querido verlos. Siempre buscando toda posibilidad para ver los rostros, para trabajar juntos, para hacer la obra. Y a veces el enemigo estorbando esta obra. Por eso dice luego en el 3 cuando empezamos a leer, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Ahí era donde estaba la situación y el gran temor de Pablo, que la fe se desviara y se pusiera en otra cosa, en vez de que estuviera fijamente puesta en Jesucristo y crucificado. En la cruz de Cristo, en lo que Jesús hizo en el Calvario, y que ahí se mantuvieran bien firmes. Dice, a fin de que nadie se inquiete. Amén. ¿Qué? ¿De qué? Que haya una estabilidad, hermanos. Que haya una firmeza, hermanos. Que haya una certidumbre de fe, hermanos. Aún en tribulación, en persecución, aún en aflicciones, aún en inseguridades, aún en tiempos de desconcierto. De todas maneras, dice, a fin de que nadie, ningún creyente se inquiete por estas tribulaciones o cualquier tipo de tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Entonces, vemos que ya les habían advertido, ya habían hablado de un montón de estas cosas. Ya estas cosas no debían ser una sorpresa que amenazara con desestabilizar la fe, la confianza, la devoción, el servicio, amén, la adoración, la relación, la comunión de estos creyentes con el Señor Jesucristo. No debía suceder esto, pero estaba el peligro inminente y Satanás aprovechando. Satanás aprovecha una persecución, Satanás aprovecha una enfermedad, Satanás aprovecha una oposición, Satanás va a aprovechar una pelea, Satanás va a aprovechar una división, Satanás va a aprovechar todo. Y recuerden que cuando apenas empezó esto de la pandemia aquí, yo les dije, el enemigo, Satanás, dijo algo muy fuerte, una orden muy fuerte a todo su ejército de demonios. Y dijo, aprovechen ahora, dijo, fuertemente aprovechen ahora, el Señor me mostró eso. Aprovechen ahora, dijo. Y aprovechó. Y sigue aprovechando. ¿Para qué? Desestabilizarnos en cuanto a nuestra fe, ese es el punto. El punto no es, porque dice, estamos lejos o no nos vemos. Sí, pero podemos, dice. Dice, de vista, dice, no de vista, dice en el versículo 17, separados de vosotros por un poco de tiempo, en este momento, por ejemplo, ¿no? Se aplicaría, de vista, pero no de corazón. El amor por la iglesia continúa. ¿Bien? Entonces, puede haber una separación de vista momentánea por diferentes circunstancias, si es que la sabiduría del Señor permite que nosotros nos separemos por circunstancias personales e individuales. Y el Señor es el que sabe todas las cosas y cada uno personal con el Señor. Amén. Pero no de corazón. No de corazón. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ayer había estado visitando a la hermana, Dios te bendiga hermana, la hermana Sandra Boronat, que espero que esté muy muy bien ya en la casa recuperándose de una operación del ojo. Y entonces pasé tiempo con ella, una bendición enorme. Y entonces dice, no de vista, amén, pero de corazón está, ¿entiende? Y uno lo siente, uno lo ve, uno se da cuenta, hermanos, aleluya. Esa unión de corazón. Qué cosa linda, amén. Entonces, cuando vea que dice 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, la segunda vez que lo dice, por la preocupación, por la iglesia, envié para informarme de vuestra fe. Otra vez vea, ¿de qué se estaba informando?
de si estaban, porque podían haber otras cosas también que necesitaría saber, si había alguno enfermo, si había, bueno, muchas cosas. Si había alguno tal vez había sido puesto en una cárcel, en una prisión, si había problemas económicos. No. ¿Cuál era la preocupación? La fe. Y si esa era la preocupación del apóstol Pablo, estamos sabiendo aquí estas palabras, ¿no?, que leemos hoy en nuestros textos, que era la preocupación del Espíritu Santo, hermanos. Yo necesito información sobre cómo está la fe de los tesalonicenses. Oh, bendito sea su nombre. Veo que hay una frase que dice, corazón, no, ¿cómo dice? Ojos que no ven, corazón que no siente. Bueno, una frase, un dicho que hay ahí, ¿no? Y bueno, es cierto en cierta forma, ¿no? Pero a veces no, porque no vemos y nos preocupamos más. Aquí vemos, él no los podía ver, no podía ver los rostros de los creyentes, y entonces cuando tú ves los rostros y tú ves a un hermano, no hace falta que te diga mucho, tú ya sabes, ya cómo está. Y a veces tú puedes saber aún que el hermano o la hermana está enfermo o enferma, o que puede estar pasando por una situación económica, pero tú ves que la fe está fuerte en Cristo Jesús el Señor, entonces ya es otra situación completamente diferente como tú ves a ese hermano. Tú lo ves a ese hermano fuerte en la fe, y el hermano dice, bueno, sí, estoy pasando por una situación física, estoy pasando por una situación económica quizás, pero tú sabes que lo va a pasar. La fe está allí. La confianza y el descanso en el Señor, amén, sabe que superará todas esas vicisitudes. Y si aún esa enfermedad sigue en ese cuerpo, o aún quizás esas situaciones económicas están todavía allí, amén, la gracia del Señor y el poder del Señor está disponible para ese hermano, para esa hermana, amén. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea, acá está la tentación, es decir, la preocupación que tenía, que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. El tentador está tentando. ¿En cuanto a qué? Acá no está en realidad aquí en esta frase refiriéndose el tentador estaba tentando en que roben, en que maten, en que adulteren, en que mientan. No era ese el punto. No, el tentador tentando y aprovechando el contexto de ese momento, la situación apremiante, las tribulaciones, las pruebas, las aflicciones, las persecuciones, y tentando para que haya un desvío en cuanto a la fe, porque esa era la preocupación. Ahí estaba el punto. ¿Y sabe qué? Hoy en día creo que hay mucho creyente que fue tentado por el tentador en cuanto a la fe. Por mirar esto, por mirar aquello, por mirar lo otro, que son cosas que no se comparan en absoluto a las tribulaciones que estaban pasando estos cristianos por ciertos momentos. Amén. No se comparan. Y entonces dice, os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió, dice, ya había ido y volvió de esta visita, de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe, aleluya, y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Vea cómo la fe de otro creyente, hermanos, consuela al otro que está del otro lado diciendo qué habrá pasado, cómo estará. La fe consuela. ¿Por qué? Porque podemos hablar con un hermano y decir, estoy enfermo, pero está la fe. Amén. Y esa fe le consuela al hermano y esa fe te consuela a ti que estás preocupado por el hermano. Qué precioso, hermano. Estamos descubriendo otras cosas en esta noche, ¿sí o no? Amén. Dice,
en medio de toda nuestra necesidad, versículo 7, y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Aleluya. Es fuerte esto. Es fuerte. Nosotros vivimos. Es como que uno respira. Uno ve a un hermano y dice, aleluya. Gloria a Dios. Vivimos. ¿Entiende la expresión? No está diciendo que ahora antes estaba muerto y ahora vivo. No. O que estaba muerto espiritualmente. No, está diciendo que ahora siento que hay una estabilidad en mi vida por el hecho de saber que la fe de los creyentes está firme. Hay una estabilidad del cuerpo de Cristo, de los hermanos, hermanas, en cuanto a la fe. Y al poder ver esto, entonces hay una tranquilidad. Nosotros vivimos cuando vemos una estabilidad en vosotros en cuanto a la fe. ¿No le parece maravilloso, hermano, este texto? Yo estoy fascinada. Después usted lea toda la carta. Entonces dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a nuestra fe? Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ponernos en pie. Amén, 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 amén.